Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, que es el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. El magistrado Rojas Caballero es doctor en Derecho, conferencista de muchísimas foros, casas de la cultura, es maestro de muchas universidades, es autor de más de 12 libros, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, tiene 29 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, donde, bueno, ha seguido una brillante carrera jurisdiccional, ha sido juez de distrito, ahora es magistrado de distrito, pero por supuesto ha recorrido todo el escalafón de la carrera judicial y está ratificado ya como juez de distrito y bueno, hoy es magistrado de circuito en el estado de Guanajuato. Es una persona muy querida, muy reconocida y bueno, ustedes verán en un momento más, es un deleite escucharse. Es un maestro nato. Estamos muy contentos de presentar en el tema relacionado con la reforma judicial al señor magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Muchísimas gracias por aceptar y es muy bienvenido. Bueno, pues como hemos señalado en el inicio de este programa, pues tenemos a un gran invitado con nosotros, a un magistrado muy querido, un magistrado muy reconocido, dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación, y que pues ahora nos va a hacer el favor de platicar sobre su opinión de esta reforma judicial que se está planteando acerca precisamente de nuestro queridísimo Poder Judicial de la Federación. Es un gusto presentar a todos ustedes al señor magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Ariel, muchísimas gracias por haber aceptado. Realmente estamos de plácemes de tenerte en este programa y bueno, sobre todo para hablar de un tema tan importante como el de la reforma judicial. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Al contrario, Margarita, muchas gracias por la invitación y por esta gran oportunidad de platicar sobre esta terrible reforma a una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano. Sí, es de veras una situación que motiva la reflexión, pero más que nada a la preocupación, a la preocupación por, bueno, todos los aristas y todos los problemas que ahorita nos vas a hacer el favor de platicar. Pues para entrar de una vez en materia y que alcancemos a desahogar, pues todo lo que te queremos preguntar, que al final de cuentas igual no vamos a acabar porque son muchas cosas, pero bueno, ¿qué aspectos o temas incorporan la reforma al Poder Judicial que se presentó el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal? Pues básicamente trae cuatro temas fundamentales: una nueva integración de la Suprema Corte de 11 ministros, postula 9 y que nada más trabaje en pleno, no en sus dos salas actuales; la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que creo que es el tema que más debe llamarnos la atención; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina que su antecesor es el Tribunal del Santo Oficio, como vamos a verlo ahora; y nuevas reglas procesales. Creo que lo importante y en lo que quisiera yo centrarme, Margarita, si tú estás de acuerdo, pues centrarme en el segundo punto, en la elección popular, y nada más me voy a centrar en el tema de magistrados y jueces. Dejaríamos, si quieres, para otra ocasión el tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina. Nos vamos a centrar, si tú estás de acuerdo, en la elección popular de magistrados y jueces, porque atenta contra un valor fundamental que al pueblo de México le ha costado grandes recursos y bueno, los que hemos estado en la carrera judicial, pues sabemos lo valioso que es esta, la carrera judicial.
Sí, sí, me queda clarísimo y sobre todo pues un magistrado de carrera como tú que ha recorrido pues el escalafón de la carrera judicial, pues con una carrera tan limpia, tan bonita, tan brillante, por supuesto que tiene mucho que comentarnos. Y bueno, a mí me encantaría que en este parangón que quieres mostrarnos y que me parece por demás interesante, que nos hagas este comparativo entre cómo se designan actualmente a jueces y magistrados y qué es lo que se pretende a través de la reforma para saber qué consecuencias puede tener el llegar a este tipo de nombramientos. Sí, fíjate que creo que lo primero es que luego la gente no distingue entre el poder judicial y lo que es propiamente las fiscalías o la policía. El poder judicial, y nos vamos a referir concretamente a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, porque también hay jueces locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia. Pues fíjate que desde 1921 encontré yo un antecedente que nos hace ver don Cipriano Gómez Lara, un viejo anhelo de los académicos, de los propios litigantes, de los estudiosos del derecho, de que los jueces en México fueran seleccionados a partir de concursos de oposición por medio de la carrera judicial. Esto finalmente se logra con esa gran reforma de 1994, se lleva a la Constitución y a partir de entonces los jueces de distrito, los magistrados de circuito son electos por un sistema de concursos de oposición y precisamente por medio de la carrera judicial. Fíjate que acaba de sacar un estudio bien interesante la Escuela Federal de Formación Judicial, donde nos hace ver que desde 1996, donde ya se pone en marcha la carrera judicial, al 2024 se han llevado a cabo 113 concursos de oposición y a través de este sistema se han designado 1,529 jueces y magistrados. Pues es ¿Qué garantiza este altísimo. sistema? Es un número impresionante, pero ¿qué garantiza este sistema? Pues dos valores fundamentales de la judicatura. La independencia, porque el nombramiento no se lo debes a nadie, sino a tus propios méritos, a tus conocimientos, a tus habilidades y sobre todo el profesionalismo. El derecho cada vez es más complicado. Yo les cuestiono y digo yo, bueno, es que ¿a poco cualquier abogado se puede sentar en una sala de juicio oral a poder decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona? O en los nuevos tribunales laborales que también son preponderantemente orales, o nosotros con expedientes de muchos tomos para ver dónde está el problema y rápidamente encontrar la solución y hacer el proyecto respectivo. Pues no, esto se adquiere a lo largo de la vida de una carrera judicial y bueno, pues a través de estos concursos de oposición, donde sabemos que se inscriben miles de personas y finalmente, pues se elige a los mejores. Por ejemplo, normalmente para 42 plazas se inscriben 3,000 personas y a través de concursos de oposición, uno digamos teórico, otro práctico y todavía uno al final ante un sínodo, pues elige a los mejores y eso ha permitido la fortaleza del Poder Judicial de la Federación. Esa es la gran fortaleza del Poder Judicial con lo que se está poniendo en tela de juicio, pues este sistema de independencia y de profesionalismo. Y actualmente esta reforma, fíjate que ahí está la trampa de esto, porque como que nos hemos ido con la finta de que lo que está proponiendo es un sistema donde el pueblo pueda escoger en la boleta a sus jueces y magistrados. Creo que ese no es realmente la trampa de esta iniciativa. La trampa de esta iniciativa es que los precandidatos son seleccionados por órganos políticos. Finalmente, van a ser candidatos que selecciona la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente de la República, en alguna medida también la Suprema Corte, pero finalmente van a competir los que se seleccionen políticamente. Y ahí empieza a ponerse en duda el valor de la independencia.
porque bueno, pues hay que hacer antesalas, hay que hacer cabildeos, hay que hacer compromisos para que finalmente te puedan postular como candidato. Y luego ya en la boleta, pues de alguna manera te tienes que promover, aunque tratan de decir que no va a haber financiamiento en campaña. Creo que ese es el gran problema de la iniciativa, de que finalmente va a venir dinero de las élites económicas, de los grupos de interés, del crimen organizado, porque esto es por circuitos. Y Qué esta es la gran terrible, desgracia de todo esto, ¿no? qué Fíjate terrible. que además ya se están dando cuenta porque pues el sistema está muy complicado porque finalmente se tienen que postular pues varios candidatos para un solo puesto. De tal manera que pues hay situaciones tan complicadas como por ejemplo, imagínate tú en el primer circuito, No, bueno, donde estamos hablando de 380 y tantos compañeros, van a ser 8 candidatos por cada puesto, pues imagínate, no vas a recibir una boleta sin una sección amarilla. Y ahí tienes que escoger a quien van a ocupar los puestos por circuito. Que creo que esa comparativa entre la excelencia que garantiza la carrera judicial y este sistema político electoral, pues creo que nos da eh, pues una luz muy clara de que no es una buena reforma, no está hecha sobre un buen diagnóstico y la solución que está tratando de poner, pues nada más es para destruir al Poder Judicial. Yo ese lo es, que veo aquí es una intencionalidad claramente política. Lo que se quiere hacer es destruir una de las instituciones más sólidas de este país. El Poder Judicial de la Federación, pues como toda institución humana, puede tener muchos defectos, pero gracias a esta fortaleza de la carrera judicial y con el sistema de vigilancia, de disciplina, las quejas administrativas, las visitas de inspección, las declaraciones patrimoniales y de intereses, todo ese sistema que hay alrededor y las garantías que tenemos, por eso es la fortaleza del Poder Judicial. Fíjate que el Consejo hace cada año un estudio sobre la percepción de la calidad de los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales federales. El último es de 2023. La calidad del servicio ha sido evaluada por 9.647 personas en 96.1%. altísimo, es altísimo. La percepción de calidad de corrupción, perdón, es del 1%, es un margen estadístico. Es nada. Este dato es constante, Margarita, pero tú lo puedes preguntar a los barristas, a las organizaciones de abogados, a las ONGs, la percepción que tienen del Poder Judicial de la Federación. Claro, hay que ser honestos, no es la misma situación de los poderes judiciales de algunos estados. Desafortunadamente, me consta, yo fui juez de distrito 9 años en Veracruz y ahora 15 años en Guanajuato y te puedo decir la gran diferencia de un poder judicial totalmente abandonado como es el de Veracruz a uno muy fortalecido con un sistema de carrera judicial como el que tiene Guanajuato, que es de los mejores del país. Pero bueno, pues ahí está la gran diferencia y lo que se quiere hacer es esa generalización. Sí. La reforma creo que va en sentido contrario de lo que se requiere. Si queremos profesionalizar, acabar con la corrupción, tener de verdad poderes judiciales de excelencia, lo que habría que hacer es que la carrera judicial se lleve a todos lados, todos los poderes judiciales de los estados que no la tienen, y yo también soy del que piensa que el Tribunal Electoral tendría menos problemas si tuviera un sistema de carrera Claro. judicial, y parte de la Corte también creo, como tú eres un caso de gente de carrera judicial que llegó a la Suprema Corte, la Corte tendría también menos problemas si también se rescatara en alguna parte la carrera judicial. Sí. A mí me gustaría que sí resaltaras mucho cuál es la importancia de la carrera judicial. En qué estriba el que pues se pida a gritos que haya esta carrera judicial en todos los órganos impartidores de justicia. ¿Qué es lo que realmente importa de esta carrera judicial? Mira, yo creo que dentro de un sistema republicano,
¿no? Un sistema democrático, pues la carrera judicial también garantiza no solo jueces y juezas independientes y profesionales, sino también igualdad de condiciones para que la gente llegue. A ti te consta que tenemos compañeros, la mayoría como yo somos de universidades públicas, la mayoría venimos de clases medias, a veces compañeros de situaciones muy humildes. La carrera judicial garantiza esto, la movilidad social y además es esa pluralidad, esa riqueza que tiene el Poder Judicial, que además se ha venido a enriquecer con la cuestión de la paridad de género y los concursos que se han hecho para que las compañeras rompan ese techo de cristal y haya más compañeras juzgadoras y magistradas, ¿no? Juezas y magistradas, que creo que también ha dado resultados magníficos. Entonces, la carrera judicial es una verdadera riqueza del Poder Judicial de la Federación y sí creo que es un verdadero atentado contra México. Yo he dicho en varios foros que los que elaboraron esta reforma pues no quieren a México y quien las está apoyando no quieren a México, porque si quisieran a México, de veras hicieran los análisis pertinentes, escucharían al foro, escucharían a los especialistas, verían que, por ejemplo, este modelo lo toman de la Constitución de Bolivia del 2009, pero ahí nada más se escoge a 28 magistrados propietarios y 28 suplentes. Pero El ni ahí ha relator dado resultado. El y Bolivia mira, tampoco ha dado aquí resultado. tengo el informe del relator de las Naciones Unidas en la visita especial que hizo a Bolivia. Leo el parrafito porque es genial. La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrecen las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos, ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco. El relator de las Naciones Unidas para la Es Independencia. terrible. No, además otra de las cosas que se ha dicho en Bolivia, ellos tienen la obligación de ir a votar. Si no lo hacen, son sancionados. Entonces la gente acudió a las urnas, pero ¿qué hizo? Nulificó su voto. Lo tachó totalmente porque era tal el número de personas que estaban en la boleta que sí, ¿por quién voto? Ahora, tú pusiste un ejemplo muy importante, el primer circuito o los circuitos de las ciudades más grandes del país, como son Monterrey, como son Guadalajara, Puebla, son circuitos enormes. Si se va a proponer por cada puesto de magistrado o de juez a dos personas por cada poder, bueno, yo en la Ciudad de México, ¿cuántos tribunales y cuántos juzgados tenemos? Como tú dijiste muy bien, va a ser una sección amarilla en la boleta de ¿cómo vamos a identificar por quién vamos a votar, por Dios? Pues solo a través de las influencias del dinero para poder influir en la decisión y que la gente vaya con esa intención. Por eso es tan grave esto que se está proponiendo, porque de otra manera pues, va a ser muy difícil hasta localizar tu nombre con tantos candidatos. Por eso es tan absurdo lo que se está proponiendo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tengo el dato concreto. El artículo 96 de la iniciativa marca que se tendrían que nombrar dos precandidatos por parte del Poder Ejecutivo, dos por la Cámara de Diputados, dos por la Cámara de Senadores, dos por la Suprema Corte, es decir, 8 candidatos por cada puesto. En el caso del primer circuito, según el último dato que tenemos a finales de 2023, son 348 juzgadores. Por 8 son 2.784 candidatos en la boleta. Imagínate tú. Son 6 candidatos porque las cámaras es uno por cada cámara. Sí, Entonces, el exacto. legislativo son dos. Son seis, Ujú. pero de todas maneras son muchos. Son muchos. De todas maneras son muchísimos. O Es sea, una barbaridad. vamos a Sí, es cierto. identificar. Aunque trajeran fotos de cada uno de ellos, no los identifican. Imposible. Es prácticamente imposible. Y bueno, aquí surge una situación pues realmente compleja.
estamos cambiando la meritocracia. El sistema de meritocracia que hoy tiene el Poder Judicial de la Federación por un sistema pues de voto público en el que los electores no conocen a quienes van a elegir. Entonces, pues yo creo que este es uno de los grandes inconvenientes. ¿O tú le ves todavía más? Sí, sí, fíjate, porque cuando ve uno la exposición de motivos de la reforma, se dice que lo que se procura es que haya una rendición de cuentas de los juzgadores seleccionados democráticamente con el pueblo. Bueno, pues estamos viendo que por esta cantidad de candidatos, pues es imposible que haya esa vinculación, como lo demostró el relator de las Naciones Unidas para Bolivia. Entonces, creo que esto es lo que hay que entender, que es un sistema, además de absurdo, terriblemente caro. Todavía no se pone de acuerdo el senador Monreal o la candidata electa entre que va a costar 3.500 millones de pesos o 7.000 millones de pesos. Digo yo, ese es el concepto de austeridad republicana que ellos manejan. Imagínate lo que no podríamos hacer con ese dinero, cuántos juzgados podríamos instalar, cuánta capacitación, sistemas modernos. Lo que de veras necesita la gente es un sistema efectivo de justicia. Mira, yo creo que el gran problema que tenemos son pues hay estudios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que lo ideal es que hubiera 65 jueces por cada 100.000 habitantes. En México, según el INEGI, hay 2.2 jueces por cada 100.000 habitantes. Fíjate, a nivel local son 5.025 juzgadores locales para la gran cantidad de asuntos. Pues esa es la explicación de los rezagos, de que no se dictan los acuerdos a tiempo, de todo lo que vemos en el poder judicial local. ¿Cuánto ha insistido la CONATRIP en que el 2% del presupuesto estatal se destine precisamente a la administración de justicia? Pero siempre el Poder Judicial ha sido el patito feo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero las cosas cambiarían. Las personas que en el fuero común están esperando una pensión alimenticia, que trae un problema de arrendamiento, un problema penal. Bueno, pues lo que se necesita es que haya más jueces, que se cumpla con los estándares de la OCDE, ¿verdad? Claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que una cuestión muy importante es, ¿consideras que esto le da legitimidad? Porque se ha hablado mucho de la legitimidad de los juzgadores. La pregunta es, ¿qué los juzgadores actuales no tienen legitimidad? Para que puedas tener legitimidad para un puesto de impartidor de justicia, necesitas ser electo por el voto público. ¿Esa es la Mira, respuesta? claro, claro que no. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la función que realiza el juez, es necesariamente contramayoritario. Así como un legislador sí debe representar los intereses de sus electores, así como el presidente o la presidenta de la República tiene que representar los anhelos, los deseos de sus electores, los jueces no, porque a veces pues tenemos que tomar decisiones que van contra la mayoría. Ese es nuestro trabajo. Por ejemplo, hay varias opiniones, ¿no? De dónde viene la legitimidad de los jueces. Rayoli, por ejemplo, en Derecho y Razón, dice que el mejor sistema es el del concurso de oposición y su Claro. legitimidad viene por la función que hace, que es contramayoritaria, que es cognitiva, es decir, que es de un profesionista altamente calificado y además porque está defendiendo los derechos de los ciudadanos. Zaffaroni, por ejemplo, tiene otro estudio que se llama Estructuras Judiciales, que él dice que el mejor modelo es el democrático contemporáneo, también a través de concursos de oposición y por un órgano independiente como el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Entonces yo creo que aquí está muy claro, la legitimidad de los jueces deriva de que somos seleccionados por el sistema que marca la Constitución, Claro. pero además que hacemos una labor profesional altamente calificada
y que debemos de cumplir con estándares éticos y profesionales. Ahí está la legitimidad democrática de los jueces. Y además también se ha dicho que los juzgadores se legitiman día a día, precisamente con la labor que se desempeña. Se legitima cada resolución, cada sentencia, legitima al juzgador, precisamente porque está motivada, fundada, estudiada, respaldada por todo un expediente que tiene además un sinnúmero de pruebas debidamente valoradas en la resolución. Entonces, esa es la legitimación del juzgador, esa es realmente. Y sí coincido plenamente contigo que es pues altamente preocupante. Yo te haría una pregunta. ¿Cuál es la verdad detrás de esta iniciativa? ¿Se trata o no de mejorar al Poder Judicial? No, a mí me queda claro que no. Yo he estudiado el tema del populismo y el populismo en América Latina y eso es parte del modelo populista de destruir las instituciones, de acabar con los contrapesos democráticos, de pues, lo que se llama en términos políticos purga y cooptación. Pues a los profesores de Harvard, Levinsky y Ziblatt en cómo mueren las democracias, Ann Applebaum en el ocaso de la democracia, Moisés Naim en la caída de los poderosos, coinciden en esto. Todos los líderes populistas buscan hacer una purga en el Poder Judicial y cooptar. Javier Martín Reyes, en el estudio tan acucioso que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las iniciativas del presidente, pues llega a esta conclusión, que la intencionalidad no es mejorar el Poder Judicial. Yo he dicho que no va a acabar con sus problemas, no va a combatir la corrupción que es casi inexistente, por lo menos en el caso nuestro del Poder Judicial Federal. de la Federación, sino que en el caso de los estados, porque este sistema se va a llevar a los estados, va a institucionalizar la corrupción, va a acabar con la independencia de los poderes judiciales y lo más grave que en la labor de la defensa de los derechos de las personas, que creo que eso es lo más importante y en el Poder Judicial de la Federación, pues es el juicio de amparo, el instrumento que tenemos para la defensa de los derechos de las personas, pues se va a volver un instrumento inútil. Fíjate, el Siendo la 40 y institución más hermosa que tenemos en nuestro sistema. claro, un producto de exportación de la ciencia jurídica mexicana. El Aportación 40, al el, mundo. el 42.3% de los asuntos que resolvemos en el Poder Judicial de la Federación son asuntos administrativos contra el gobierno. Con este sistema de jueces sin independencia, pues creo que va a estar muy cuestionado que un juez pueda resolver sin presión alguna, porque además va a tener el otro instrumento, el Tribunal de Disciplina, que por resolver contra el interés público vas a estar sujeto a esa causal de destitución del Tribunal de Disciplina. Sí, ¿no? ¿Y a criterio de quién? Ese es el problema también. Ariel, bueno, estamos llegando al final del programa, se nos ha ido como agua escucharte, qué bárbaro, qué información, qué manera tan apasionada de esta defensa a nuestra gran institución. Yo de veras te felicito y te felicito mucho por todo este cariño, por toda esta entrega a lo que es nuestro Poder Judicial de la Federación. Yo rápidamente te haría una pregunta antes de que vayamos al mensaje a nuestro público televidente. ¿Qué reforma necesita el Poder Judicial de la Federación? Pues mira, yo creo que lo primero que te diría, la gente sí está preocupada por el tema de la seguridad pública. Y la reforma que necesitamos es en ese sentido. Sí creo que hay que perfeccionar las policías, perfeccionar las fiscalías, pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay muchos problemas, muchas lagunas en ese código. Mira, los compañeros de la asociación que están en esos temas ya están trabajando, porque ahí está el verdadero problema que ahorita a la gente le preocupa, el tema de seguridad, el número de homicidios, el número de desaparecidos, el crecimiento del crimen organizado, la fallida estrategia de seguridad pública. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita. ¿Cómo mejorar el sistema acusatorio penal? Y desde luego el Poder Judicial de la Federación requiere recursos. Podemos tener una justicia más moderna, más efectiva, más cercana,
más defensores públicos federales, que es un extraordinario trabajo, más asesores públicos federales, para que apoyen a la gente, porque esta reforma a quien más va a afectar es a los más débiles. Por eso también es un engaño de que por el bien de todos, primero los pobres, esta reforma está traicionando uno de esos principios de la cuarta transformación. ¿Sí? Es una tristeza. Sobre todo, te digo, el perder esta seguridad jurídica que ha tardado tantos años en construirse, tantos años en esa solidez que ha ido adquiriendo el Poder Judicial de la Federación, en ese mejoramiento de la credibilidad de nuestros conciudadanos y sobre todo, pues el dar la seguridad jurídica necesaria para la inversión nacional y extranjera. Porque ese es el progreso verdadero de nuestro país, cuando la gente se siente segura para invertir, cuando esto propicia más empleos, propicia más fuentes de trabajo y por supuesto bienestar de nuestra población. Y esto pues sí se va a ver atentado porque el pilar fundamental, como tú lo has dicho y lo has dicho muy sabiamente, pues es un poder judicial fuerte, un poder judicial independiente, autónomo, seguro, confiable. Ariel, ha sido un placer escucharte. Necesitaríamos 2 programas más para acabar de platicar de tantas y tantas cosas que surgen alrededor de todo este tema, pero bueno, ya habrá oportunidad de volverte a invitar porque quedamos de veras muy complacidos con escuchar tus ideas, tus inquietudes. Y yo, antes de despedirnos y por supuesto, no sin antes agradecerte profundamente que hayas aceptado venir a platicar con nosotros a este programa en un foro tan importante como es el de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quisiera que nos mandaras un mensaje para nuestro público televidente. Yo encantado y fíjate que quiero terminar con una frase de Carneluti que ilustra perfectamente eso, que dice que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y esta iniciativa lo que hace con esa preselección y luego la elección de candidatos a jueces y magistrados hace que la política entre por toda la puerta y la justicia va a salir volando. Pues sí, es una tristeza, es motivo de gran preocupación y sobre todo de gran reflexión. Ojalá que todas, pues estos foros, que toda esta participación, que jueces, magistrados y ministros, el mismo foro ha tenido precisamente para, pues, platicar y externar sus opiniones acerca de esta reforma, puedan permear en quienes la van a decidir para hacer de ella algo que realmente valore y dignifique al Poder Judicial más de lo que ya está y no que al contrario lo vaya a perjudicar, porque ese es el perjuicio precisamente de nuestro país. Te agradezco infinito, Ariel. Muchísimas gracias. Margarita, encantado de estar en tu programa y vuélveme a invitar, yo encantado. Por supuesto, quedas comprometido, pero más que nada escucharte. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Ariel. Igualmente, Margarita, con mucho cariño. Hasta luego. Hasta luego. Como ustedes han podido escuchar, ha sido una entrevista por demás interesante, por demás ilustrativa, pues sobre todo que sale de viva voz de un juzgador que ha vivido la carrera judicial en carne propia, que la siente con una pertenencia increíble, que además la vive en el día a día en el dictado de sus resoluciones y que conoce desde sus entrañas lo que es el Poder Judicial Federal actualmente y los riesgos de una decisión como la que se pretende tomar para quitar la meritocracia en la elección de jueces y magistrados y elegir a través del voto público a quienes pues decidirán sobre nuestros derechos, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras familias, incluso sobre el más preciado que todos tenemos, que es la libertad. Realmente ha sido una entrevista maravillosa. Agradecemos muy puntualmente el que nos haya participado de todas estas experiencias, el magistrado Ariel, y sobre todo les agradecemos a ustedes, nuestro público televidente, que una vez más nos haya brindado el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros.